Imagina que descubres el secreto mejor guardado de la biología, que te pasas noches en vela para inventar una máquina que lo que haga es que fotografíe lo invisible, que lo consigues y que un compañero, mientras tú descansas, abre tu cajón, coge tu investigación y sin tu permiso se lo enseña a la competencia. Además, imagina que esos hombres ganan uno de los premios más importantes en ciencia, a ti te tildan de mujer difícil y te borran de la historia. Hoy vamos a cabrearnos juntos, porque hoy, en Mujeres de Mala Vida, Rosalind Franklin. Rosalind Elsie Franklin nació en Londres, Inglaterra, un 25 de julio de 1920, en una familia judía acomodada que tenía un gran compromiso tanto con la educación como con los movimientos cívicos. Rosalind pudo acceder a una educación científica desde casi muy pequeñita, ya que sus padres se dieron cuenta que su pasión eran las matemáticas, la física y la química. Obtuvo una educación que realmente no tenían otras niñas de su época, que estaban más inclinadas hacia el hogar y hacia otro tipo de conocimiento. Rosalind asistió a la St. Paul School en Londres, una de las pocas instituciones que eran femeninas, pero que además tenían una educación muy densa, tanto en ciencias como en matemáticas, y allí fue donde a ella sus profesores le dijeron que tenía una mente analítica. En 1938 ingresó en Cambridge, en el College de Newham, que era uno de los pocos que había femeninos. Y allí quería estudiar ciencias naturales con una especialización en Physical Chemistry, es decir, en física química. Aunque las mujeres podían estudiar y examinarse, aún enfrentaban limitaciones formales en el reconocimiento pleno de sus títulos. Y persistían numerosas actitudes paternalistas que las situaban como invitadas en un mundo de hombres. Aquí podemos ver la complejidad de este sistema, mientras que en la universidad se admitían mujeres y podían estudiar ciencia, no se reconocían los méritos de la misma forma que a los hombres. Si seguís el canal sabréis que yo soy más de letras que la piedra roseta. Así que para saber realmente qué estudió Rosalind, pues he tenido que investigar bastante. Ella era Physical Chemist, es decir, química física, pues tenía formación de química que dominaba las herramientas de la física para transformar la biología. Ella obtuvo un doctorado tanto en la física como en la química del carbón. Y en un mundo en el que nos encantan las etiquetas, ella simplemente decía que era una investigadora de la estructura de la materia. Rosalind fue una invitada en la ciencia, como la querían hacer sentir en Cambridge. Ella fue una mujer analítica muy profesional y que además destacó muchísimo en la universidad. Tanto fue así que cuando acabó los estudios consiguió una beca, pero tuvo mucha mala suerte porque justo estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se le dio prioridad a los científicos masculinos a la hora de la investigación. Sin embargo, Rosalind, aunque tuvo que perder la beca, no cejó en su empeño y ella, mientras estaba con su doctorado, a la par también fue patrullera en las calles de Londres en esta Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos constantes durante un año en Londres, y ella patrullaba para poder ayudar a sus conciudadanos. Además, también ayudó para que las máscaras de gas fuesen muchísimo más útiles frente a las partículas más gruesas, como pueden ser las del carbón. Ella también fue una científica de guerra. Así, en 1942, a mitad de la Segunda Guerra Mundial, se incorporó a una asociación que investigaba el carbón, donde ella pues, estaba desarrollando su doctorado. Allí aplicó técnicas físico-químicas al estudio de la estructura y la porosidad del carbón, con el objetivo de comprender cómo distintos tipos de carbón se comportaban bajo diversas condiciones de temperatura y de presión.
algo que es crucial para los combustibles, los filtros, como hemos dicho, y otros tipos de usos muy importantes en tiempo de guerra. Realizó experimentos sistemáticos sobre la absorción de los gases como el helio, en el carbón calentado, identificando y midiendo microestructuras porosas que aplicaban diferencias de permeabilidad. Su investigación le permitió clasificar los carbones según una estructura interna y predecir con bastante precisión su comportamiento. Esta labor le llevó a escribir 5 artículos que fueron publicados, algunos solo con su nombre. Y además terminó su tesis doctoral en 1945 en la Universidad de Cambridge. Podemos observar que en este ámbito de guerra ella pudo asumir una responsabilidad investigadora de primera línea en un ámbito aplicado y ligado a este esfuerzo nacional que estaban haciendo en contra de los nazis. Aunque esto no se tradujo de forma automática en un prestigio que fuera palpable dentro de las jerarquías científicas, ella sí que pudo ver su trabajo materializado. En 1947 llega una de las mejores etapas para Rosalind. Ella se trasladó a París, ese París de la posguerra que estaba absolutamente destrozado y que estaba todavía recuperándose de las garras de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así ella encontró su lugar, encontró su oasis. Allí trabajó con Jacques Mering. Este hombre era un especialista en rayos X que enseñó a Rosalind, pero no solamente la enseñó, la trató como una igual, cosa que ella jamás había sentido en Inglaterra. Aprendió la técnica de difracción de rayos X, algo así como usar luces invisibles para ver la arquitectura de las moléculas, y se convirtió además en la mejor en su rama. En París se sintió como una verdadera científica, donde la gente no la miraba por ser mujer, por intentar ser profesional, sino como un igual. Mering fue un mentor que la respetó sin paternalismos y se sintió como una persona muy respetada. Por eso, cuando tuvo que volver a Inglaterra, se le hizo bastante cuesta arriba. Es en este momento cuando empieza el drama y cuando empezamos a enfadarnos. Yo ya voy avisando que esto se pone cada vez más feo. En 1951, Rosalind cambió de trabajo, volvió a Inglaterra. En concreto, fue contratada por John Randall para el laboratorio de biofísica del King's College en Londres, con la misión de utilizar lo que había aprendido sobre rayos X al estudio de los ácidos nucleicos. El King's College era una institución muy prestigiosa, pero tenía una serie de jerarquías formales e informales y una cultura sobre el sexo de las mujeres y de los hombres en las que las mujeres eran percibidas como extrañas y los hombres como los verdaderos artífices del trabajo. Es decir, era un club de caballeros. Realmente Rosalind llegó para liderar un estudio sobre el ADN. Sin embargo, su compañero Wilkins pensó que ella iba a ser pues más o menos como una ayudante que estaba ahí molestando. O sea, nada más lejos de la realidad. Además, Rosalind no era de las que bajaba la cabeza. Era una mujer rigurosa, perfeccionista y profesional. Así que ella diseñó una serie de aparatos y además decidió tener la responsabilidad y asumir la línea de la difracción de los rayos X en las fibras de ADN. Así que trabajó de forma estrecha con Raymond Gosling. Introdujo una serie de mejoras técnicas significativas. Definió el uso de los tubos de rayos X del foco fino, optimizó la microcámara y sobre todo diseñó una cámara de humedad que controlaba utilizando soluciones salinas saturadas que permitían mantener las fibras del ADN a una humedad constante. Gracias a estos avances pudo obtener patrones de difracción de una nitidez y calidad superiores a los logrados anteriormente. Sus cuadernos de laboratorio y sus notas muestran que identificó indicios sólidos de una estructura helicoidal. Y además registró esta disposición que lo que hacía era que ella estaba casi convencida de que esto era así. Pero sin embargo, como era una persona muy científica, no podía llegar a la conclusión sin tenerlo todo bastante claro. Con lo cual, ella podía asumir que eso era así,
pero no de forma tajante. Y aquí es donde debería haber pasado a la historia como la madre del ADN, pero no fue así. En 1952 obtuvo la famosa fotografía 51, que es la fotografía más nítida sobre el ADN. Os la voy a dejar en mis redes sociales, que son @mujeresdemalavida, para que podáis verla. Gracias a esa fotografía, Rosalind pudo ver que el ADN era helicoidal y que además los fosfatos estaban fuera del mismo. Sin embargo, necesitaba pruebas irrefutables para poder publicarlo. Necesitaba más tiempo de investigación realmente. ¿Cuál es la gran importancia de esta fotografía 51? Lo importante es que en aquel momento se estaba estudiando el ADN con mucha profusión y había muchas teorías sobre cómo podía ser. La fotografía descartaba todas las que no fueran helicoidales, ya que no tendrían sentido. Es cierto que no era de por sí una solución al problema, pero sí un conjunto de restricciones geométricas muy fuertes que hacían que las teorías pudieran ir por el camino correcto. En términos de historia de la ciencia, el destino de esta fotografía se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la producción de datos, autoría y el reconocimiento en un sistema fuertemente jerarquizado. Vamos a ver la razón. Aquí es donde ya nos cabreamos de verdad y donde empieza el punto más oscuro de la historia. Wilkins, este que había pensado que Rosalind era un poco más que su ayudante, decidió coger toda su investigación y enseñársela a James Watson y a Francis Crick sin pedirle permiso a Rosalind. Ellos eran básicamente sus rivales científicos. De hecho, Watson, cuando vio la foto, dijo que se quedó con la boca abierta. Además, usaron los datos de Rosalind para construir su famoso modelo helicoidal. Así que se adelantaron y publicaron un famoso artículo en la revista Nature, nada más y nada menos, en el año 1953. En el artículo, en una nota breve, apuntaron que su modelo se basaba en datos generales de Franklin, es decir, de Rosalind, y de Wilkins, el que se enseñó los datos. Pero no hacían justicia al papel central del trabajo y en la definición de parámetros del modelo, es decir, que se lo robaron básicamente. En el mismo número también se publicaron artículos de Rosalind, de Gosling y de Wilkins como colaboradores, con resultados experimentales clave. Pero la narrativa posterior asoció el descubrimiento a Watson Crick y en segundo lugar a Wilkins, hasta tal punto que ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1962. ¿Cuál es la tristeza de todo esto? Que Rosalind no pudo verlo. Ella falleció en 1958. El premio Nobel se dio en 1962 y una de las normas del premio Nobel es que no se puede dar a título póstumo, con lo cual ella ni siquiera figura. En este caso, los ladrones se llevaron todo el mérito. Pero vamos a seguir con Rosalind para ver su evolución. La discusión historiográfica posterior ha oscilado entre las lecturas que ven este caso como una injusticia paradigmática hacia una mujer científica y otras que matizan la situación, subrayando que el sistema de autoría y reconocimiento de la época era bastante opaco. Y también afectó a otros investigadores. Sin embargo, incluso las interpretaciones más prudentes reconocen que fue el sexo de Rosalind, su posición jerárquica y los estereotipos sobre su carácter, como os comentaba, decían que era una mujer fría cuando realmente era profesional, que contribuyeron a infravalorarla y que su contribución no resultara realmente pública. Antes de seguir con el final de Rosalind, contadme en comentarios si conocíais este robo de la fotografía 51 o si conocíais la fotografía pero la habíais asumido que era de los ladrones y no de Rosalind. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esto. Además, este caso de Rosalind ¿no os recuerda al de Mileva? Cuando hablamos de Mileva, la primera mujer de Einstein, ella no sale en ninguno de sus artículos y no es reconocida en el premio Nobel, ya que ni siquiera apareció, cuando tenemos pruebas que indican que ella era igual de buena en física, que también tuvo las ideas y que le ayudó en todo el trabajo. Sin embargo, no aparece.
O también nos recuerda el caso de Ada Lovelace, una mujer que ya imaginaba la computación, pero en su tiempo fue una persona que pasó desapercibida y gracias a que años después fue redescubierta, podemos hablar de ella como científica. Pero sigamos con nuestra Rosalind. Por supuesto, al final ella se tuvo que ir del King College. El ambiente era absolutamente tóxico para ella, así que decidió que tenía que marcharse a otro lugar. Fue al Birkbeck College, donde allí lo que hizo fue revolucionario. Allí pudo desarrollar todo su conocimiento sobre los rayos X, liderar un equipo y además nos enseñó todo lo que sabemos sobre los virus. Si hoy en día podemos comprender cómo funciona, por ejemplo, el virus de la polio, que tantísimo daño ha hecho, es gracias a ella, a su investigación posterior a la del ADN. Pero el destino fue bastante cruel, ya que solamente unos años después, en 1956, le diagnosticaron un cáncer de ovario, quizá por haber trabajado tanto con rayos X y una protección correcta, ya que en ese momento tampoco se tenía tan en cuenta como ahora todos estos medios de protección. Bien sabemos que Marie Curie murió de radiación y es posible que Rosalind también. Durante 18 meses se sometió a cirugías y tratamientos y cuando tenía algún momento de encontrarse bien, ella siguió hasta el último momento investigando y además buscando financiación para sus estudios. Se sabe que hasta muy poco antes de su muerte seguía supervisando proyectos y escribiendo trabajos científicos, lo que evidencia un compromiso profesional extremo en condiciones físicas bastante adversas. Rosalind murió en Londres en 1958, un 16 de abril. Su muerte prematura ocurrió antes de que la comunidad científica pudiera conocer todo su trabajo y su implicación en la fotografía 51. Cuando todo el relato sobre el ADN surgió, ella ya no podía defenderse porque no estaba. Murió 4 años antes de que le dieran el Nobel a las personas que habían robado su trabajo. De hecho, Jamie Watson, el que había dicho que se había quedado con la boca abierta cuando vio la fotografía, incluso la ridiculizó en un libro que se llamaba La doble hélice, ya que a ella la llamaba Rosie, un apelativo que ella jamás usó y que realmente lo que hacía era como minimizar su persona o infantilizarla frente a lo que era una verdadera científica. Además, la pintó como una mujer fría y amargada. Sin embargo, hoy Rosalind Franklin es un icono de las mujeres en la ciencia. No fue una víctima, fue una pionera que se negó a jugar con las reglas de un sistema que no estaba listo para ella. Gracias por acompañarme en este capítulo de Mujeres de Mala Vida y por haberte enfadado conmigo por el robo que le hicieron a Rosalind Franklin. Si te gusta el contenido, ya sabes, sígueme, comparte, comenta y dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Todas las semanas subo una biografía de una mujer que nunca debió ser olvidada como nuestra Rosalind, porque recuerda que la historia sin ellas no es historia. Hasta la próxima.